Bueno, muy bien, nos visita el doctor Juan Lewis, ministro, no nos visita, porque uno dice nos visita como si hubiera pasado por aquí y hubiera entrado, ¿no? En realidad lo convocamos nosotros para dialogar sobre varias cuestiones vinculadas a su área, que es el área de justicia. Ustedes saben, si son habitués de nuestro programa, que yo tengo más reparos hacia el Poder Judicial que a la policía inclusive, y no es poco decir esto, y naturalmente siendo otro poder, ¿no? Es decir, es el Poder Judicial y el doctor Lewis es el ministro del Poder Ejecutivo en el área de justicia, que tiene una relación estrecha, directa, inevitable, por otro lado, y necesaria, ¿no? Claro, soy el encargado de las relaciones del Ejecutivo con el Poder Judicial, en alguna medida. En las últimas horas, los últimos días, ha sido noticia el tema de un error, porque fue planteado en esos términos, a la hora de decidir la conmutación de pena de dos individuos que fueron protagonistas de un episodio de extrema violencia, de gran repercusión social, y que en algún momento le llegó a la firma, primero al ministro, supongo que ese es el tema, ¿no? Viene el servicio penitenciario, el juez de sentencia, debe ser, o sí. El juez, después va a la Secretaría de Asuntos Penales, después a la Corte. A la Corte, a la Secretaría de Asuntos Penales, al Ministerio y al despacho de el gobernador Bonfatti. Y Bonfatti firmó la conmutación. Y ahí, cuando salió a la luz quiénes eran los beneficiarios de esa conmutación, desde diferentes sectores empezaron a pedir renuncia. No llegaron a pedir al gobernador por una cuestión de respeto constitucional, por un hombre elegido por el pueblo, pero sí la tuya, y de ahí para abajo de los que vengan en la fila. Terminó yéndose, y digo yéndose porque no me parece que haya presentado la renuncia voluntariamente, sino porque se la exigió el gobernador, la secretaria de Asuntos Penales, que sería, entre comillas, la responsable del error. Bueno, a mí me parece, ante todo, importante tratar de calificar qué es esto que estaba diciendo como error, ¿no es cierto? Las conmutaciones son una herramienta... No, yo lo digo como error, usted lo presentaba como error, ¿eh? Es que justamente, pero también hay que contextualizarlo, porque, bien, vamos, porque ahí parecería... podríamos hablar de dos niveles de análisis en todo este trámite. Un nivel que es el nivel de lo procedimental, de la regularidad, de lo reglamentario, de lo legal. Ese nivel está exhaustivamente cumplido, ¿no es cierto? No ha habido ningún defecto, ningún error, ninguna equivocación, de procedimiento, ninguna trampa. El tema es la oportunidad de esta determinación, porque estamos hablando de un rincón de un crimen que fue conmocionante. Claro, estas medidas pueden tener también un margen de apreciación de tipo político, de mérito, de conveniencia, de oportunidad, ¿no es cierto? Con lo cual se reduce el margen de responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Penales para arriba, es decir, la Corte no tiene por qué hacer una evaluación política, no le corresponde, mucho menos un juez y menos todavía el servicio penitenciario. Dice, mira muchachos, acá están los papeles, este está en condiciones de ser conmutado. Fenómeno. Llega a los despachos del Ejecutivo. Y es ahí donde está la decisión política. Por eso el Ejecutivo lo asumió. Bien. Porque justamente tenía que ver con esto, ¿no es cierto? Con una cuestión, con una cuestión de apreciación. Con una cuestión de apreciación que nunca integró la valoración que se hace al momento de hacer las conmutaciones. Jamás, como yo le decía, las conmutaciones son un mecanismo que hoy por hoy se utiliza en lo que es la individualización de la pena, es algo que está más centrado en lo que tiene que ver la valoración de la persona y su tránsito en lo que es la ejecución de la pena, orientado a lo que es la readaptación social. Y en ese sentido es que los distintos organismos técnicos, el juez de ejecución, el servicio penitenciario, van evaluando a la persona y también cuentan con herramientas de carácter legal, como son toda la progresividad prevista en la ley de ejecución, la salida transitoria, libertad condicional, libertad asistida, y herramientas de carácter más administrativo, como es la conmutación, pero en donde en Santa Fe se da la particularidad que intervienen muchos estamentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente se siguió toda esta valoración, claro, y nunca esa clase de criterios integraron. A ver, había algunas clases de criterios como, por ejemplo, no avanzar sobre delitos que tengan que ver con la integridad sexual. Nunca firmó la conmutación de pena de un violador, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? O de un abusador. Exactamente. En ningún caso... también en los casos de penas temporales siempre fueron márgenes muy exiguos, a diferencia de otras veces, nunca fue más de 3 meses.
Bien. Tampoco nadie que con la conmutación salga al día siguiente. Y también en libertad condicional o en libertad asistida. Esos eran los criterios políticos que se habían trabajado. No calcularon el momento que atraviesa la sociedad santafesina en relación a su vínculo con la policía y con el Poder Judicial y con la delincuencia a la que padece para achicarle la pena a dos tipos que habían cometido un delito tremendo, de gran impacto en su momento y otra vez gran impacto ahora cuando se lee que se le conmuta la pena. Claro, lo que pasa es que la opinión de las víctimas, la conmoción social, eran cuestiones que nunca en la historia de todas las conmutaciones, que es un procedimiento que se aplica así regularmente. Si acá 400 veces y el otro hizo 2000 en algún año también. Sí. Bueno, fenómeno. Pero nunca se habían valorado esas cuestiones. Y además, nunca se habían valorado, y bueno, en ese sentido es que se aprecia esto de esa forma, y justamente a partir de eso es que se avanza en decir, bueno, de ahora en más hay que tener presente estas cuestiones. Bien. Las conmutaciones algunas veces también han estado en tela de análisis, y nunca nadie estableció reglamentaciones precisas en este sentido y que tuvieran que ver también con una política criminal que es más general, porque fíjense que darle un espacio a las víctimas en lo que es todo el procedimiento penal ha sido una constante de nuestro gobernador, en lo que tiene que ver tanto con el nuevo sistema, con la posibilidad de ser querellante, incluso con instituciones que acompañen a las víctimas como los centros de asistencia judicial. Yo no recuerdo siquiera el apellido de la funcionaria que renunció, que es la secretaria de Asuntos Penales. Así es. La echaron por el despelote que se armó, es decir, por la reacción social, por la conmoción que se generó, esto está claro. Algunos hubieran preferido que te echaran a vos. En algún momento vos pensaste, decir, bueno, gobernador, la verdad que llegamos hasta acá está la renuncia, haga lo que le parezca. Nosotros, y la subsecretaria de Asuntos Penales también, los ministros, estamos siempre... La denuncia siempre está, yo digo, específicamente, después de este episodio. Hubo una charla con el gobernador, decir, Antonio, no sé cómo te refería a él o cómo charla. Me parece que por lo que fuera, es decir, para descomprimir, acá está, me voy. En la evaluación de todos los temas, siempre, de temas así que tienen este nivel de conflicto, siempre es una posibilidad. Bien. Que el gobernador la desestimó inmediatamente y vio y focalizó donde creía él que estaba el nivel de responsabilidad. Ahora, después de esto se supone que van a mirar hasta de atrás y de adelante lo que pueda llegar al escritorio del gobernador como posible conmutación, porque se vienen antes de fin de año. No. ¿Otra vez? No. A ver. Después de esto lo que se va a hacer es mucho más profundo. Y eso que es, porque a ver, como decíamos, por otras razones, las conmutaciones han estado ante el análisis en otro momento. Sí, hace 10 años probablemente hubiera pasado desapercibido esto. Lo que pasa es que... No, hace 10 años hubo un problema que tuvo repercusión social, fue el caso Lobazano. Ah, bueno. Incluso la capital lo recordó. Está bien, está bien. Bueno, porque se hace 5, 6 o 7. Quiero decir, hoy estamos en un momento en donde el tema de justicia, policía, seguridad, crimen y demás, porque además, Juan, y si yo tuviera la mínima sospecha de tu honorabilidad no estaríamos charlando, primero. Lo mismo con el gobernador. Pero esto abre un amplísimo margen, porque en otros tiempos y en otras gestiones y en otros lugares ha habido efectivamente compras de libertad, arreglos para excarcelaciones, de traslado. Es decir, esto abre un margen de duda, de falta de credibilidad propia del momento que se está viviendo. Sí, bueno, a ver, por eso mismo nosotros explicamos lo que es el procedimiento, donde el procedimiento... la gamba hasta el cuadril, pero una cosa es meter la pata y asumir el error y tratar de corregirlo, y otra cosa que sea una parte funcional, ¿no? Que esto sea... Por eso mismo, pero a ver, por eso nosotros explicamos todo el procedimiento, ¿no es cierto? Porque en un procedimiento... Y aclaro, insisto, sin conocer a la doctora, no sé su apellido. Cotticini. No dudo tampoco de su honorabilidad, creo que se equivocaron, y se equivocaron porque te meto a vos, y lo meto a Bonfatti también, lo que firmaron. Y le saco a todos los otros, que creo que tienen otro tipo de responsabilidad en otras cosas, porque son técnicos, judicialmente no pueden opinar políticamente. Pero quiero que quede bien en claro, la secretaria de Asuntos Penales tampoco se equivocó y pagó. A lo mejor le tocó a ella, y te podía haber tocado, o debió haber tocado a vos, o como fuere. Pero quiero dejar esto fuera de toda duda. Bueno, el punto es este. Hay cuestiones que hay que mirarla con lo que es la reglamentación de la conmutación, justamente. La reglamentación es una norma de carácter general que va a regir, digamos, por mucho tiempo y muchos casos, no un caso puntual. Sí. En consecuencia, lo que hay que definir son estos parámetros, estos factores de valoración, que en algún momento, digamos, la presencia de las víctimas en el marco del proceso penal es algo relativamente nuevo en nuestra provincia. Y es una política de nuestro gobernador. Política que no habíamos hecho llegar hasta este lugar.
y que a partir de todo esto el gobernador ha entendido necesario que esté presente. Yo, como te decía recién, no es la primera vez que una conmutación está en tela de análisis, pero nunca se cambió el sistema. El gobernador entendió que la mejor manera de asegurar esto y de asegurar ciertas voces en todo este procedimiento, que a diferencia de otras jurisdicciones, de otras provincias, es un procedimiento en el que intervienen muchísimas personas, lo que despejaría esto que vos señalabas, que alguien pudiera tener. Intervienen además muchísimas personas de procedencias diferentes, servicio penitenciario, poder judicial, de otro pensamiento, otra estructura. Pero nunca se había procedido a una transformación. Bueno, en este caso lo que se asumió es que hay una realidad diferente y una realidad que merece ser abordada de manera diferente y también de manera coherente con lo que se viene haciendo en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito del proceso penal, en donde solo hace unos años podemos escuchar a las víctimas y eso ha tenido su impacto en lo que es la fisonomía de la justicia penal. En el ámbito de instituciones prácticas, digamos que hay ahora instituciones del Estado que se ocupan directamente del problema de las víctimas como una cuestión central. Y además lo otro importante es que los fiscales y los funcionarios judiciales salieron de sus despachos, algunos bajaron del Olimpo porque eran efectivamente una cosa así etérea, olímpica, y toman contacto y van a la escena del crimen y se embarran las patas y conversan, se aguantan lo que le dicen y demás, sin perjuicio, y esto es algo que también te quería plantear, que daría la sensación que ante una complejidad de delito que ha crecido en la provincia de Santa Fe, estoy hablando de la provincia, en todo el país, ¿no? Pero vos sos ministro de la provincia, no sé si están desde el punto de vista de la capacitación, y no estoy hablando de falta de formación académica, sino estoy hablando de recursos, de apoyatura, de medios, para efectivamente llevar adelante esa tarea, ¿no? Para lidiar en algunos casos hasta con jefes policiales que fuman abajo del agua, que vienen que de espalda ya te dicen cómo son las cosas, quiero decir, con una cuestión estructural que está muy difícil en la policía, ¿no? Quiero decir, son nuevos, son inexpertos en algún caso, que no había otra posibilidad porque este sistema es nuevo, de hecho, y que la selección de los fiscales se hizo ajustada a parámetros que no son el que es el hijo de este, el hermano de este, que eran los viejos motos de ingreso al Poder Judicial en esta provincia y en otros lugares también, ¿no? Los fiscales son personas, a mí me parece que la característica de todo este nuevo sistema es un grado de mayor involucramiento con el problema. Que tiene que ver justamente con estar, yo no sé, pero hace 10 años, recuérdenme cuántos funcionarios judiciales iban todos los días a la escena del crimen o en distintos hechos, ¿no es cierto?, así más o menos graves. En cambio, el nuevo sistema, incluso hasta por una cuestión estructural, o sea, existe un compromiso de los actores judiciales, de los funcionarios judiciales, y existe también una exposición que genera este compromiso, ¿cierto?, de tener que estar presentes, de tener que estar a la altura de las circunstancias. Indudablemente una transformación de todos los criterios de trabajo no se hace, y en casos como estos, como la justicia, no se hacen de la noche a la mañana, sino que son son un larguísimo camino. Ahora, para caminar 100.000 kilómetros hay que empezar dando un paso. Y yo creo que eso es lo que pasa, lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, en la órbita del proceso penal. Las diferencias se están viendo porque yo creo que nadie pretenda volver al viejo sistema. Y también es lo que pasa con el mecanismo de las conmutaciones. Nuestro gobernador ha establecido un mecanismo de acá adelante que es mucho más estricto y que incorpora dos valores que son importantes en la tramitación a tener en cuenta, que es la voz de las víctimas y el tratar de medir con todo lo difícil que se hace de antemano el impacto en una comunidad. Pero sobre todo el tema de la voz de las víctimas, que era algo que en la órbita de la ejecución de penas nunca ha sido tenido en cuenta, ni siquiera en los incidentes judiciales, ¿no es cierto? Juan, gracias por haber venido, vamos a seguir charlando. Muy bien. Ha sido muy amable.